Hola, bienvenidos a este video donde hablaremos de la vida y datos relevantes de algunos representantes de la teoría humanista. Acompáñanos a descubrir sus aportaciones en orden de nacimiento y cómo sus ideas siguen influyendo en nuestra forma de entender la mente humana. Y bueno, comenzamos con nuestra primera autora. Ella es Karen Horney, fue nacida en 1885 en Alemania y fue una psicoanalista que desafió muchas de las ideas de Sigmund Freud, especialmente su enfoque en la psicología femenina. Horney desarrolló una teoría centrada en las relaciones interpersonales y cómo estas influyen en la personalidad. Estudió medicina en la Universidad de Friburgo, Gotinga y Berlín, que aceptaban mujeres desde hace muy poco, y se graduó en 1913. Durante sus estudios conoció a Oscar Horney, cuyo apellido adoptó después de casarse con él en 1909 y con quien tuvo 3 hijas antes de que se divorciaran. Horney se mudó a los Estados Unidos con sus 2 hijas en 1932 a causa del auge del nazismo y del rechazo que sufrió por parte de Freud y sus seguidores. Allí entabló una relación de trabajo con otros psicoanalistas destacados como Erich Fromm y Harry Stack Sullivan. Horney rechazaba el énfasis del psicoanálisis temprano en la sexualidad y la agresividad como factores determinantes en un desarrollo de la personalidad y el de la neurosis. A esta autora le pertenecía particularmente la obsesión de Freud y otros psiquiatras del sexo masculino por el pene. Ella consideraba que la envidia del pene no era otra cosa más que una envidia a la desigualdad social entre los géneros, que las mujeres envidiaban a los hombres no era el órgano sexual, sino que el estatus que tenían en la sociedad. Y además que ella también consideraba que esta envidia venía de igual forma de los hombres hacia las mujeres. Bueno, según Horney, la neurosis es una alteración en la relación de una persona con ella misma y con otras, que el factor clave de la aparición de síntomas es la forma en que los padres manejan la ansiedad de su hijo desde una edad temprana. En la obra de Horney, el self o el sí mismo es equivalente a una identidad. Si el crecimiento personal del individuo es sano, sus conductas y sus relaciones se desarrollan adecuadamente, lo cual conlleva a una autorrealización. Y por lo contra, la identidad de las personas neuróticas se encuentra dividida entre el self real y el self ideal. Como las metas del self ideal no son realistas, la persona se puede identificar con una imagen de menosprecio de ella misma, a lo que le lleva a distanciarse más de su self real. Y bueno, continuamos con Harry Stack Sullivan. Él nace el 21 de febrero de 1892 en una granja del estado de Nueva York. Y bueno, se educó y trabajó en los Estados Unidos. Y bueno, a pesar de ser un hijo de granjeros, estudió una carrera de médico en la Escuela de Medicina y Cirugía de Chicago, recibiéndose en 1917 cuando solo contaba con 25 años. Y bueno, su teoría interpersonal destacó la idea de que la personalidad no puede entenderse fuera del contexto de las relaciones con los demás. Para Sullivan, el sí mismo se construye a partir de nuestras relaciones. Y bueno, Sullivan también defendió que la concepción de la psiquiatría, la cual esta ciencia debía tener como un objeto de estudio las interacciones entre los seres humanos. De este modo se destacó la relevancia fundamental de las relaciones interpersonales en la configuración de la personalidad y consecuencia también de la psicopatología. Bueno, para este autor la personalidad se puede definir como un patrón de comportamiento relativo en las situaciones de interacción con las demás personas. Pues se trataría más de una entidad estable y compleja determinada tanto por las necesidades fisiológicas y las interpersonales innatas, como el aprendizaje a través de experiencias tempranas y el proceso de socialización. Y bueno, todos ellos desarrollan a partir de la interacción con otras personas y de cómo resolvemos nuestros impulsos fisiológicos y sociales. Bueno, en primer lugar tenemos unos que son las necesidades y dinamismos. Los dinamismos son patrones de conducta complejos y más o menos estables que tienen la función de satisfacer una necesidad básica determinada, o en palabras de Sullivan, de transformar la energía física del organismo. Hay 2 tipos de dinamismos: los que se relacionan con partes específicas del cuerpo y los asociados a experiencias de miedo y ansiedad.
Y bueno, continuamos de esta línea del tiempo en base a este video que sigue con nuestro siguiente autor, que es Erich Fromm. Bueno, Erich Fromm, nacido en 1900 en Frankfurt, Alemania, fue un psicoanalista, filósofo y sociólogo que sus ideas fusionaron el psicoanálisis con el humanismo y el marxismo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, Fromm comenzó a explorar cómo los factores sociales y económicos influyen en el comportamiento humano. Pertenecía a una familia relacionada con el judaísmo ortodoxo, lo cual, pues durante su juventud se inclinó a empezar estudios talmúdicos, que aunque más tarde prefirió formarse tanto en el psicoanálisis de Sigmund Freud como el legado teórico de Karl Marx, y lo cual hizo acercarse a ideas socialistas y a doctorarse en sociología. Bueno, Fromm abordó la idea de la libertad humana, argumentando que la humanidad se enfrenta a una paradoja, es decir, que queremos ser libres, pero al mismo tiempo tenemos miedo a la responsabilidad que conlleva, pues, ser libres, o esta libertad que nosotros buscamos. Así que, bueno, en su libro de El miedo a la libertad, describe cómo las personas a menudo buscan escapar de la libertad, cayendo en el conformismo o sometiéndose a una autoridad, tal y como sugiere en su biografía. La teoría de Fromm es más bien una combinación de Freud y Marx. Bueno, por supuesto que Freud enfatizó sobre el inconsciente y los impulsos biológicos y la represión y demás, y en otras palabras Freud postuló que nuestro carácter estaba determinado por la biología. Y bueno, y por otro lado Marx consideraba que las personas son determinadas por su sociedad y más especialmente por su sistema económico, naturaleza humana. Bueno, Fromm describe 3 vías por las cuales nosotros buscamos escapar de esta libertad, que la primera es el autoritarismo, donde buscamos evitar la libertad al fusionarnos con otros, volviéndonos parte de un sistema autoritario, como en la sociedad de la Edad Media. Hay 2 formas de acercarse a esta postura, que una es someterse al poder de los otros, volviéndonos pasivos y complacientes, y la otra es convirtiéndonos en uno mismo, en un autoritario. De cualquier de las 2 formas escapamos de una identidad separada. La siguiente sería la destructividad, que los autoritarios viven de una manera dolorosa en su existencia. Y bueno, es cierto que en cierto sentido se eliminan ellos mismos. Si dicen ellos, si no existo yo mismo, ¿cómo algo puede hacerme daño? Pero otros responden al dolor volviéndose en contra del mundo. Si destruyo el mundo, ¿cómo puede hacerme daño? Y bueno, continuamos con el siguiente autor, que es Viktor Frankl. Viktor Frankl nació en 1905 en Austria, Viena. Sobrevivió al Holocausto y él es muy conocido por desarrollar la famosa logoterapia, que es un enfoque psicoterapéutico basado en la búsqueda del sentido, que bueno, en 1942, en pleno apogeo de los nazis, él y su familia fueron de hecho prisioneros e internados en un campo de concentración. Fue precisamente durante esta mala experiencia que lo llevarían a confirmar verídicamente y vivencialmente su teoría psicológica basada en el sentido de la vida y en sus raíces existenciales. Y bueno, para dar un poco de contexto de qué significa logoterapia, logo en griego significa sentido o significado, y terapia significa tratamiento o cuidar. Entonces la logoterapia es la terapia en base al sentido, que es propuesta y definida por Frank. Es como sanar a través del sentido, o sea, sanar, cuidar, acompañar, guiando a la persona que consulta a que descubra su sentido de la vida, ¿no? Lo que implica también sentido en cada momento de su vida. Y bueno, el último de nuestra lista es Abraham Maslow, que fue nacido en 1908 en Brooklyn, Nueva York. Maslow fue famoso por la teoría de su jerarquía de las necesidades básicas, que ilustra cómo los seres humanos ascienden a una pirámide de necesidades, desde las básicas como la comida, el refugio, y hasta las más elevadas, que es la autorrealización. Es decir, que Maslow proponía que en una teoría según la cual existe una jerarquía de las necesidades humanas, y él defendió que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos vamos desarrollando necesidades y deseos cada vez más elevados. A partir de esta jerarquización se establece lo que se conoce como la pirámide de Maslow.